agua negra del vertedero. Seguimos dando cobertura a estos tiempos. La plazoleta La Trinitaria se cae a pedazos. Un sector totalmente olvidado por las autoridades, reportando las noticias en el mismo lugar donde ocurren. Continuamos, señores, Original TV con Darío Medrano, como siempre los domingos aquí. Hoy tenemos un gran analista, un amigo, un periodista, uno de los mejores analistas políticos que tiene República Dominicana. Vamos a hablar hoy con el licenciado Juan Carlos Espinal, un hombre que siempre está en los medios, con muchas noticias, muchas informaciones frescas. Pero hoy con Juan Carlos vamos a analizar un notición del momento, yo diría. ¿Qué pasó en el Partido de la Liberación Dominicana, Juan Carlos? ¿Por qué perdió? ¿Por qué se fue del poder el Partido de la Liberación Dominicana? Después Muy buenos días. de tener un partido tan fuerte, ¿no? Tan bien construido, compacto, entonces todo se fue. Se lo llevó el río. ¿Qué pasó? Muy buenas, Darío, y a toda la teleaudiencia. Un abrazo a todos los capitaleños y a toda la República Dominicana. El Partido de la Liberación Dominicana perdió por múltiples factores. Uno de los factores fundamentales es la división. El fraude del 6 de octubre del 2019, que el informe de la OEA establece con mucha claridad la comisión de 21 delitos electorales de parte de la Junta Central Electoral y de múltiples actores a lo interno de la Junta Central Electoral. Ese es el primer factor político que produce la salida del PLD del poder. El segundo factor tiene que ver con la división formal, divide el partido, y los partidos divididos, un partido dividido no gana. El PLD siempre se mantuvo en 50% más uno de los votos mientras estuvo unificado. Tan pronto una de las partes salió del Partido de la Liberación Dominicana a formar la Fuerza del Pueblo, entonces ya fíjese que obtiene 37% el candidato presidencial del PLD y un 13% obtiene, pues, le faltó 13% para ganar para 50 más 1. ¿Dónde fue ese millón de votos? El PLD perdió 1 millón de votos respecto al 2016 en estas elecciones. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando también del factor COVID. El factor coronavirus sacó al PLD del poder. ¿Por qué? Porque 1 millón de dominicanos de contratos de trabajadores fue suspendido. Eso afecta a 4 millones de personas, porque estamos hablando de manera indirecta. Sí. Indirecta a 4 millones de dominicanos. Los programas FASE, los programas Estoy Pa' Ti, Quédate en Casa, no podían suplir las necesidades básicas de la clase media y de los trabajadores desempleados en su casa. Pero a eso hay que sumar que el gobierno entró en una fase de descrédito acelerado, el gobierno de Danilo Medina, y eso produjo que se fuga de capitales, el dólar se disparó al 60 por 1, eso generó que el presupuesto fuese politizado y eso creó unas condiciones insoportables para la población ante el tema del coronavirus, el tema del toque de queda, el tema de la pandemia. Eso provocó, conjuntamente con los factores económicos y políticos, la salida del PLD del poder. Pero mayormente en lo que respecta a la división. ¿Qué pasó? ¿Por qué el PLD, un partido bien construido, ¿no? Se va del poder de una manera como cuando el agua se te va de las manos? El presidente Danilo Medina sustituyó al partido por un bloque de poder económico y gobernó con los empresarios. Gobernó, hizo unas alianzas con la oposición indirecta, con Hipólito Mejía. Gobernó con el CONEP
y gobernó con un bloque de poder. Sustituye el Partido de la Liberación Dominicana y hace un bloque de poder con la oposición. Divide el PLD y crea las condiciones que fueron los mismos que ocurrió con Domingo Contreras en la capital, con Rafael Paz en la capital. Prefirió entregar el poder a la oposición que entregar el poder a el presidente del Partido de la Liberación Dominicana, Leonel Fernández. Esa es la clave, no hay otra clave. El presidente de la República conspiró contra su propio partido, conspiró contra los sectores democráticos y populares del país. Esa es la realidad, no hay otra. Juan Carlos, ¿cuál es el futuro que depara al Partido de la Liberación Dominicana y sobre todo a su dirigencia ahora? Por ejemplo, dígase Danilo Medina, Temístocles Montaz y toda esa cúpula que queda en el PLD ahora fuera del poder. ¿Qué les espera a ellos con ese partido? Bueno, lo que ocurre es que recuerde que el presidente Medina dijo que se iba a reelegir y no se pudo reelegir. Y al no poderse reelegir, entonces está inhabilitado constitucionalmente. Además, es la segunda fuerza en el Congreso. Es la tercera fuerza en el Congreso. La segunda fuerza es la fuerza del pueblo. En el Congreso Nacional. En el Senado. En el Senado. En el Sí. Senado. Pero eso crea una condición. ¿Qué va a pasar después del 17 cuando llegue un nuevo gobierno? Y entonces el comité político que siga a Danilo Medina no tenga las opciones para poder manejar el presupuesto. Viene una división, viene otra división en el Partido de la Liberación Dominicana. Recordemos lo que ocurrió con el Partido Reformista post-Balaguer. Recordemos lo que pasó con el PRD después que Hipólito Mejía hizo la reelección, pretendió irse a la reelección. La división. Entonces al PLD viene otra profunda división a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana. Esa división va a generar en gran medida la aparición del tripartidismo en este momento y el tripartidismo PRM, PLD, Fuerza del Pueblo hasta el 16 de agosto. Después del 16 de agosto, cuando se instalen unas nuevas autoridades, el bloque de poder va a ser PRM, Fuerza del Pueblo, porque el PRM, el presidente Luis Abinader, necesitará gobernar y para poder gobernar tendrá que hacer pactos. ¿Y cuáles son los primeros pactos que ha hecho el presidente electo Luis Abinader? Bueno, pactar con Danilo Medina el Banco Central, las medidas fondo monetaristas para el tema de reformas fiscales que vienen. Entonces, esas reformas fiscales que vienen tienen mucho que ver con un pacto de clase, un pacto político que no lo sabemos, no lo sabe la opinión pública, pero es evidente que si tú confirmas a Valdés Albizu en el Banco Central hay un acuerdo, porque de negar la realidad de sus propias convicciones, el presidente electo tiene que ceder o tiene que aceptar o llega a un acuerdo con el gobierno de Danilo Medina para lo que viene, porque lo que viene, ¿cómo va a gobernar el PRM y Luis Abinader? Va a gobernar, ¿cómo va a financiar ese gobierno? Con mayores impuestos. ¿Y a quiénes van a pagar esos impuestos? Las clases medias y los trabajadores. Entonces tenemos que pacta también Luis Abinader y Danilo Medina, por eso usted ve a Hipólito Mejía en el Palacio en el día de hoy de esta grabación. ¿Qué pacta? Bueno, pacta al mismo tiempo el tema de la pandemia, de la excepcionalidad. El PRM da el voto para la excepcionalidad. Pero eso va a ser hasta el 16 de agosto, cuando el gobierno de Danilo Medina siga manteniendo el control de la nómina pública y de las empresas estatales. Ya después de ahí, aun cuando se hayan realizado acuerdos, viene una profunda división, porque recuérdese que ahora en el PLD viene un problema de revisión de cuáles fueron las causas y las consecuencias que habilitaron la derrota del PLD. Y esa división, entonces, cuando se divide ese partido, ¿hacia dónde esas masas, esas bases, esos votantes irán? ¿A qué partido? Es que es evidente que irán a la Fuerza del Pueblo. El partido que va a crecer en este momento es la Fuerza del Pueblo, porque hay un factor psicológico, hay un factor moral que tiene mucho que ver con que Leonel Fernández estuvo advirtiendo durante todo este tiempo lo que iba a pasar.
Y al ir advirtiendo y la población ir dándose cuenta, la población sencillamente asumió para afuera que van, se van. Y esa orientación la estaba dando el presidente de la Fuerza del Pueblo al país. Orientó durante mucho tiempo sobre el tema de la pandemia. Es evidentemente que el voto PLDista giró, una parte de ese voto giró hacia Luis Abinader y también va a girar hacia el partido Fuerza del Pueblo. Porque ¿para dónde va esa fuerza? Al ver lo que ocurrió en el fraude del 6 de octubre y también el factor de la suspensión de las elecciones municipales del 15 de febrero que provocaron que la Junta Central Electoral sea tutelada por la OEA, ¿no? Entonces, al ser tutelada por la OEA por la incapacidad de la Junta Central Electoral, hubo una crisis de credibilidad y la crisis de credibilidad en este momento está sustentada sobre la base de Danilo Medina y el gobierno y el comité político del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, ¿quién pasará? ¿Cuál de los dos partidos pasará a liderar la oposición? La Fuerza del Pueblo o la Fuerza del Pueblo. Es que el PLD no tiene autoridad moral para liderar una sociedad. La sociedad lo ha sacado. La sociedad le ha dicho, o sea, la mayoría de la sociedad le ha dicho que no tiene confianza en su presidente, que no tuvo confianza en su candidato. Dijo a todas luces la sociedad que su candidato no estaba apto para gobernar el país y prefirió pues entregar el voto a Luis Abinader con tal de sacar a una estructura de poder que se mantenía sobre la base de un fraude masivo. Todavía hoy van 9-10 días después de las elecciones y hoy en la tarde, del viernes en la tarde, es que van a decir que ya concluyeron las elecciones. Lo que te quiere decir que fueron unas elecciones atípicas, unas elecciones fraudulentas, con la participación de militares, con la militarización del Congreso, con una economía que se viene abajo. Entonces, todos esos factores unidos al tema electoral, al tema político y al tema geopolítico de la economía, sacaron al gobierno del poder. Y ese desgaste y ese descrédito no lo tiene Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo. Al contrario, ese desgaste lo tiene el Partido de la Liberación Dominicana, el comité político, la élite de ese comité político que utilizó a las bases de ese partido para hacer negocios, para afianzarse en el poder, para controlar las estructuras. Y entonces pasamos de un gobierno democrático a un gobierno autoritario, verticalista. Entonces, esa es la razón del por qué el PLD está fuera del poder hoy en el día de hoy. Juan Carlos, lo que pasó el 6 de octubre pasado fue el inicio de lo que está ocurriendo hoy en el PLD y qué candidato, o sea, garantizaba a Leonel Fernández un triunfo hoy día del PLD que hubiera estado en el poder. 54%, mayoría simple. Mayoría simple. Si el PLD se mantenía unificado, el PLD pierde porque se divide. Y no es Leonel Fernández que lo divide. Es que le han comprado a Leonel Fernández una elección a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana con el uso y abuso de 11.500 millones de pesos de 39 contratos repartidos entre socios. Es que eso fue lo que ocurrió. Le dieron 250 millones. Días antes de las elecciones municipales, le entregaron al plan social 250 millones de pesos para distribuir electrodomésticos. Es que estamos hablando también de cooptación y sobornos de legisladores. Es que estamos hablando de cooptación y sobornos de los presidentes. El presidente de la Junta Central Electoral fue cooptado por el Partido de la Liberación Dominicana, fue cooptado por el gobierno, fue sobornado a todas luces. Hubo de venir la OEA a tutelar la Junta Central Electoral para poder administrar el factor electoral. Y cuando terminan las elecciones presidenciales, las tres críticas más sórdidas que realiza la OEA a la presidencia de la Junta Central Electoral es que no tiene control. Los delitos electorales no lo persiguen. Es decir, es obvio, es muy obvio. Entonces, ese es un problema que dividió el PLD, la sociedad lo vio, todos lo vimos. La responsabilidad de esto recaerá sobre Danilo Medina. Está liquidado política e históricamente y va a ser juzgado severamente por la historia. Y además,
tendrá que responder por muchos factores sociales, políticos, legales, porque el tema de Punta Catalina, el tema de Odebrecht, a la gente no se le ha olvidado. A la gente no se le ha olvidado, por ejemplo, los endeudamientos. A la gente no se le olvida los sobornos a Julio César Valentín, los sobornos a Tommy Galán, los sobornos a Temo Montaz. La gente no olvida lo que pasó con Refidonza, con el tema de que desde el 2014 en República Dominicana no se compra una gota de petróleo a Petrocaribe y se sustituyó para comprarle el petróleo de Texas. Entonces, ahí hay un problema muy básico, muy elemental. Entonces, si Luis Abinader no escucha el tema de lo que le está hablando la sociedad, le va a ocurrir lo mismo que le ocurrió a Danilo Medina, porque en la población hay muchas expectativas y esas expectativas están estrechamente vinculadas a que no haya más impuestos, que la crisis la paguen quienes la provocaron. Bueno, Juan Carlos, de verdad te agradecemos infinitamente tu participación aquí en este segmento de Original TV con Darío Medrano de todos los domingos. Gracias de verdad, infinitamente. Buenas tardes. Y a ustedes, amigos televidentes, continuamos el desarrollo de Original TV con Darío Medrano. Hermano mío, Darío Medrano, una de las figuras más importantes de su generación en materia de lo que es la comunicación dominicana. Muy amable, con éxito. Gracias, y saludos a todos. Juan Carlos. Muy bien. Adiós. Éxito. Ya volvemos.